invito a orar conmigo. Señor, venimos delante de tu palabra en esta mañana. Venimos de alabarte, de bendecirte. Señor, hemos apartado este tiempo aquí, Señor, para venir, para tener comunión. Y creo que también, pues, para poder escuchar de tu palabra, Señor. Yo quiero rogarte que en esta mañana, Espíritu Santo, hables a los corazones y trates con nosotros. Porque soy consciente que por muy bien que la pueda haber preparado, que por mucho tiempo que pueda haber gastado, por mucho que me haya querido ajustar al texto y a la escritura, el poder es del Espíritu Santo, Señor. Por eso a ti te pido, Señor, pues que en esta mañana tomes la palabra, la prosperes y la hagas alcanzar el propósito con el que tú permites en esta mañana que sea predicada. Por eso, Señor, dispón de nuestros corazones, dispón, Señor, pues de nuestra atención en esta mañana, y te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Permitidme empezar la enseñanza de hoy leyendo una antigua obra que se llama, o llamada, Carta a Diogneto. Seguro que pocos han escuchado esto, ¿no? Pero es muy interesante. Fue redactada en Atenas en el siglo II. Investigaciones recientes la identifican como la apología de Quadrato al emperador romano Adriano. Lo de Adriano ya nos suena un poco más, ¿no? Muy bien, el autor dirige su obra a Diogneto, que probablemente era el título dado al emperador Adriano. Y esta obra la dirige para responder al interés que tenía este emperador por conocer la doctrina y la vida de los cristianos. Así que Diogneto le hacía al autor varias preguntas. ¿Cuál es ese Dios en que tanto confían los cristianos? ¿Cuál es esa religión que les lleva a todos ellos a desdeñar el mundo, a despreciar la muerte, sin que admitan, por una parte, los dioses de los griegos, ni guarden por otra las supersticiones de los judíos? ¿Cuál es ese amor que se tienen unos con otros? ¿Y por qué esta nueva raza, modo de vida, apareció ahora y no apareció antes, ¿no? Estas cosas quería saber el emperador que gobernaba en aquel tiempo, ¿no? El autor de manera magistral le contesta a todas estas preguntas, pero yo solo voy a leer el párrafo que tiene que ver con la manera de vivir de los cristianos de aquellos tiempos, cristianos que estaban en esclavitud, ¿no? Dice dicho párrafo: pues veo, excelentísimo Diogneto, tu extraordinario interés por conocer la religión de los cristianos y que muy puntual y cuidadosamente has preguntado sobre ella. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido por ellas inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros.
Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen a los que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan todas las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Les vituperan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como a malhechores. Castigados de a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se les combate como a extranjeros. Por los griegos son perseguidos. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Hermanos, os tengo que decir que me conmueve este manuscrito. Me conmueve mucho, porque veo a Jesús y sus enseñanzas detrás de cada una de estas palabras. Detrás de cada una de las vidas de estos cristianos. Veo personas que han abrazado la fe de Jesucristo y que la viven. Veo personas relevantes en medio de la sociedad donde están. Veo cristianos auténticos. Veo discípulos de Jesucristo que con su vida, con sus hechos y con sus palabras transforman la sociedad, hermanos, donde viven y extienden el Evangelio. Yo no sé si tú lo ves. Hermanos, el título de esta mañana de la predicación es de tal palo, tal astilla. Supongo que conocemos este refrán, la mayoría, ¿no? El cristiano no es solo un creyente. Id y predicad y haced discípulos es el mandamiento, ¿no? Así que el cristiano es un discípulo cuya misión es reflejar a Jesús, vivir sus valores y continuar la obra. Y nosotros somos discípulos, o eso entiendo. El discípulo es aquel que imita la vida del maestro, que inculca en su propia vida los valores y reproduce sus enseñanzas. De ahí el título, tal palo, tal astilla. Así como era Cristo, así debo ser yo si soy su discípulo. ¿Hasta aquí nos entendemos? Sí, hermanos, ¿atendemos? ¿Tenemos sueño? No, ¿verdad? Tal como es. El maestro tiene que ser el discípulo. Este testimonio que hemos leído, que ya os digo, me ha conmovido muchísimo, me conmueve, contrasta. La verdad es que contrasta este testimonio con el concepto que hoy en día tiene la sociedad de muchos cristianos y de muchas iglesias. El cántico que acabamos de escuchar de Marcos Vidal, titulado Cristianos, pretendía en su tiempo, cuando lo compuso, mostrarnos la diferencia existente entre la manera de vivir de los cristianos del ayer y de algunos, no todos, gracias a Dios, de los cristianos del hoy, ¿no? Y refiere en este cántico cómo ha cambiado el testimonio, cómo ha cambiado la fe y cómo ha cambiado la influencia en medio de la sociedad. Y lo expresa de la siguiente manera. Dice,
Antes se conocía a los cristianos porque se amaban, porque vivían unidos, porque vivían vidas coherentes con su fe, todo esto es lo que dice la canción, porque reflejaban a Jesús, porque servían a los demás, porque luchaban por el buen ejemplo, porque buscaban la humildad de corazón como su maestro, porque se perdonaban los unos a los otros sin condiciones, porque buscaban el bien común, porque oraban juntos, porque vivían como su maestro, incluso morían por su fe. Pero dice que ahora se conocen, ya digo algunos, se conocen los cristianos como una religión más entre tantas. Se les ve como personas más interesadas en sus propias prioridades que en la fe. Se les conoce más por sus discusiones y por sus divisiones que porque proclamen el Evangelio o por su propia fe. Describe a muchos de los cristianos de ahora como personas que se emocionan a veces, pero que no dura, ni sus vidas son transformadas. Describe una iglesia que no es relevante en medio de la sociedad y que cada vez está más lejos de ser como su maestro. Este es el cántico, muy hermoso, pero este es el mensaje. Y se pregunta, o nos pregunta, ¿cómo ha conseguido el enemigo ganarnos el terreno, hermanos? ¿Cómo ha conseguido el enemigo ganarnos el terreno o robarlo? ¿Cuándo hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero? Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta y que si no reflejamos a Jesús, definitivamente hemos perdido nuestra meta. Gracias a Dios, hermanos, que no todas las iglesias son así. Siguen habiendo a fecha de hoy iglesias perseguidas, que viven la fe, que reflejan a Jesús en todo lo que hacen, que ahí están aguantando y dando testimonio. Aún hoy hay iglesias que extienden el Evangelio. Hermanos, aún hoy hay iglesias que sí han entendido el mensaje, que quieren ser sal, que quieren ser luz en medio de la sociedad donde viven. Las hay. Hay iglesias que viven las pautas del reino. Hay iglesias donde hay verdaderos discípulos. Yo quisiera que esta fuera este tipo de iglesia, ¿no? Mateo 9, 35, 38. Lo podemos mantener abierto, porque aquí es donde nos vamos a centrar. Si nuestra misión, porque de esto va el tema, de ser discípulos, si nuestra misión como discípulos hemos visto que es reflejar a Jesús, continuar su obra, imitar al Maestro y vivir sus valores y enseñanzas, podemos ver en estos versículos lo esencial de Jesús. Podemos ver su ministerio, que nos interesa, si tenemos que ser como Él. Podemos ver su corazón y podemos ver lo que necesita para la continuidad de su obra. Esta mañana la Escritura nos va a hacer una proposición. La Escritura siempre hace proposiciones. Siempre viene con el propósito de que tú la dejes entrar y promuevas cambios en tu vida. Y la Escritura nos hace una proposición esta mañana. Nos invita a ser discípulos de Jesús comprometidos en su obra. Así que lo vamos a ver, vamos a desarrollar 3 puntos de este texto que vamos a leer de nuevo en el versículo 35, ¿vale? Estamos en Mateo 9, 35. Aquí vamos a encontrar el primer punto principal. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De aquí se desprende un punto principal.
La primera característica que nos identifica como discípulos de Jesús comprometidos en su obra es cuando predicamos el Evangelio. Cuando Jesús inicia su ministerio, deja muy claro qué ha venido a hacer. Interesante para que lo sepamos los que le queremos seguir, imitarle y hacer lo mismo. En Lucas, no hace falta busquemos, yo lo voy a leer, dice que Jesús ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio de Jesús. Por todo donde iba Jesús, eso es lo que hacía. Su mensaje era este, que Dios ama, que Dios perdona, que hay esperanza, que nos ha alcanzado la gracia, que hay vida eterna en Él. Ese era el mensaje, esa era la buena noticia. ¿Y sabéis una cosa? Jesús murió. ¿Sabéis dónde está ahora? Aparte de en medio de nosotros y todas estas historias, a la diestra del Padre en gloria. ¿Y sabéis una cosa? Ese mensaje ahora son sus discípulos, es su iglesia la que lo tiene que llevar adelante. Ha sido puesto en nuestras manos. Hermanos, ¿acaso hay algún cometido más importante? Esta es la gran comisión. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Haced discípulos a todas las naciones y enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. Predicar, enseñar, sanar, nos dice este texto en el que estamos centrados. Mirad, predicar es proclamar la certeza de la salvación y de la vida eterna. Y enseñar, que también es labor nuestra, es proclamar, es explicar lo que eso significa y lo relevante que ha sido para nuestras vidas. Mirad, alguien dijo que vivimos en una era de incertidumbre. Una era en la que la gente está bombardeada de ideas y de caminos y ya ha dejado de estar segura de nada. Y la gran tragedia, por tanto, de la humanidad y el gran problema de esta sociedad es que está en medio de una encrucijada donde hay caminos por todas partes. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que se han caído las señales. Los discípulos de Jesús, la iglesia de Jesús es la señal puesta por Dios para indicar cuál es el verdadero camino, verdad y la vida. Atended una frase que para mí es súper interesante. Un discípulo de Jesús es alguien en quien Jesús vive hoy de nuevo. La repito, el discípulo de Jesús es alguien en quien Jesús vive hoy de nuevo aquí en la tierra. Porque ese es el discípulo. La mayoría de la gente, hermanos, no nos creamos que lee la Biblia, no lee la Biblia. La mayoría de 100 hombres, dijo alguien, uno lee la Biblia y los otros 99 leen a los cristianos. ¿Sabéis? De tal manera que el cristiano se juzga mirando el estilo de vida de los discípulos o de los cristianos, ¿no? El Evangelio, hermanos, se enseña y se predica con lo que digo y con lo que hago. Y si lo que digo no corresponde con lo que hago, perdonadme, pero no estoy predicando el Evangelio. ¿Sabéis lo que estoy haciendo cuando no se corresponde lo que digo con lo que hago? Estoy alejando a las personas del Evangelio. No se entiende tampoco que un discípulo no refleje a su maestro, porque el que no refleja a su maestro ni es discípulo ni es nada.
Así que de lo que se trata es de ser relevantes en medio de una sociedad que necesita escuchar el mensaje de Jesucristo. Y su iglesia, sus discípulos, los que quieren y siguen a Jesús, eso es lo que tienen que hacer. Pablo nos lo dice en Romanos, nos deja claro y nos dice, ¿cómo pueden invocar a Jesús si no creen? Lógico. ¿Cómo creerán en Jesús si no han oído? Dice la palabra. Y luego nos dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, está en nuestras manos, en las manos de los discípulos, ¿no? Yo quiero dar gloria a Dios porque yo no vengo a criticar, vengo a exponer la palabra. Y quiero dar gracias a Dios porque la Iglesia universal, la Iglesia crece, hermanos. El reino de Dios se extiende. La misión continúa. Aquello que empezó con 12 discípulos en un lugar remontado por allí a lo último de la tierra, pasaron a 120 y hoy en día dicen que hay más de 1 billón de creyentes. ¿Sabéis por qué? Porque siguen habiendo discípulos. Porque siguen habiendo iglesias que han entendido lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que vivir. Vámonos al versículo 36. Aquí podemos encontrar el segundo punto. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Permitidme extraer de aquí un segundo punto. La segunda característica que nos identifica como discípulos de Jesús comprometidos en su obra es cuando tenemos un corazón como el de Jesús. ¿Lo entendemos? Jesús nos muestra su corazón, hermanos. Un corazón sensible. Un corazón sensible primeramente a su voluntad y después veremos también a qué más es sensible. Primeramente, un corazón sensible a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que recorría ciudades y aldeas predicando el Evangelio, enseñando y sanando. ¿Por qué? Porque ese era su cometido. Esa era la voluntad de Dios. Y todo aquello que era la voluntad de Dios para Jesús era primera prioridad. No hace falta dar muchas explicaciones para demostrar, igual ni siquiera haría falta decir ninguna, para demostrar que Jesús tenía como máxima prioridad hacer la voluntad de Dios. Pero dejadme decir 3 o 4. Cuando Jesús, recordáis cuando Jesús le dice al Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Recordáis cuando le dice, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado? Cuando podemos ver a través de su vida que glorificar a Dios era su propósito. Podemos ver cómo para él era importante hacer la voluntad de Dios cuando se despoja de su divinidad para servir a la humanidad. Lo podemos ver cuando asume la cruz, cuando dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y la podemos ver cuando en la cruz, antes de morir, dice, consumado es. Jesús vino para vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios. Si alguien aquí quiere ser un discípulo, ¿cómo se puede ser discípulo si esa no es una prioridad en tu vida? Así que un corazón sensible a la voluntad de Dios. ¿Y sabéis?
ese corazón sensible también es sensible a otra cosa. Nos muestra este texto también un corazón sensible a las personas y a las necesidades. Sanaba, se ocupaba de sus dolencias. Hermanos, nos habla aquí de un corazón compasivo. En este texto, compasión, se usa una palabra que quiere decir desde las entrañas. Es decir, está describiendo el corazón de Jesús como un corazón cuya compasión lo mueve desde lo más íntimo. Y sabéis, esta palabra usada de compasión, que está varias veces en la Biblia, desde las entrañas, siempre se refiere solo a Jesús. Permitidme ver unos cuantos ejemplos, ¿no? Jesús se compadecía hasta las entrañas por el dolor del mundo, siempre con la gente, hermanos, por los enfermos, por los ciegos, por los oprimidos, de los demonios, en medio de las aflicciones de los hombres. Aquí estaba esa palabra de Jesús. Se compadecía hasta las entrañas por el sufrimiento del mundo. Podemos ver, al ver a la viuda de Naín, siguiendo hasta la tumba el cadáver de su único hijo, ahí dice que se conmovían las entrañas de Jesús. Se compadecía hasta las entrañas por el hambre del mundo. Ahí está esa palabra, al ver las multitudes cansadas y hambrientas. Se compadecía hasta las entrañas por la soledad del mundo. Ahí estamos todos. Al ver a un leproso desterrado de la sociedad, llevando una muerte continua de soledad y de abandono, dice la palabra que se conmovían las entrañas del Maestro. Y como último, se compadecía hasta las entrañas también por el desconcierto del mundo, como es en esta ocasión. Porque veía a la gente sin esperanza. Gente que desde lo íntimo de su ser anhelaba desesperadamente a Dios, pero estaban desamparados y dispersos, dice la Escritura. Y en otras versiones dice, estaban agobiadas, confundidas, sin nadie que les defendiera como ovejas sin pastor. ¿Sabéis? Eso conmovía las entrañas de nuestro Maestro. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, no tenían nada que ofrecerles, no daban dirección, no daban consuelo, no daban ningún tipo de estímulo. Los líderes de los judíos, que deberían dar la fuerza de fe para vivir en el tiempo en el que estaban viviendo, los desconcertaban. Más aún de lo que estaban, con argumentos acerca de la ley, que no ofrecían ni ayuda ni consuelo. Es más, cuando deberían ayudar a las personas a mantenerse en pie y confiar, lo que hacían era doblegarles bajo el peso insoportable de la ley, poniendo cargas y cargas sobre ellos que no podían llegar, cuando el mensaje de Dios para su pueblo era que los levantaría con alas como las águilas. Pero los que tenían que dar el mensaje no lo daban. El corazón de Jesús es un corazón sensible a las personas, a los oprimidos, a los necesitados, a los cautivos, a los ciegos, a los quebrantados, a los perdidos. Se conmovían sus entrañas. Hermanos, no se puede ser un discípulo de Jesús sin un corazón sensible a la voluntad de Dios y sensible a las personas que nos rodean. No se puede ser. Hermanos, la Iglesia de Cristo tiene que ser sí o sí un referente en medio de la sociedad donde vive. Permitidme un paréntesis.
siento que tengo que mencionarlo y lo voy a hacer desde el mayor respeto que pueda. Hermanos, estamos preocupados. Os quiero transmitir una preocupación del presbiterio. Los del presbiterio ya se están asustando. Incluso una preocupación del consejo. Lo hemos hablado a veces. Vemos, aparte, gracias a Dios que es parte, vemos aparte de la iglesia, hermanos, como un poco apática. Quizá esta sería la mejor palabra para poderlo decir, ¿no? Vemos poca implicación de algunos hermanos. Vemos falta de compromiso en muchos otros. Incluso hoy aprovecho, porque la palabra me lo permite. Una de las cosas que muestran apatía también es la falta de puntualidad, sin motivo. Hoy estábamos aquí, a las 11 casi nadie. Hermanos, eso no tiene quizá nada que ver con discípulo, pero sí lo tiene y luego lo veremos. Pero estamos hablando de un corazón sensible a la palabra, sensible a las personas, ¿no? Y muchas veces, o la inmensa mayoría, pregúntate tú, ¿a qué hora has venido hoy? ¿Y por qué? Si es justificado, gloria a Dios. Si no es justificado, pues estás en medio de lo que estoy hablando. Falta de puntualidad y falta de asistencia, hermanos, sin motivo. Es decir, podemos pasar un domingo a ser 400 y pico y podemos pasar otro a ser 300 y pico. Y eso, desde luego, dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con predicar el Evangelio? ¿Eso qué tiene que ver con un corazón sensible? Tiene mucho que ver, hermanos. Porque ese es el compromiso que tenemos con la Iglesia. Luego hay otros compromisos con Cristo, ¿no? Pero, como decía, también vemos, hermanos, una Iglesia que muchas personas viven bastante acomodadas. Una parte de la Iglesia que está muy centrada en sus propios proyectos, con poca motivación. Incluso como último hemos hablado y valorado por qué hay cierta frialdad, incluso ante la palabra predicada desde aquí, porque no vemos, a lo mejor los hay, pero no vemos que la enseñanza de la palabra predicada provoque cambios de manera general en la Iglesia. Hermanos, como decía Marcos Vidal, a veces nos emocionamos, pero a veces no. Hermanos, yo en esta mañana no pretendo criticar esto. Pretendo, hermanos, invitaros a buscar un corazón sensible como el del Maestro. Un corazón, hermanos, sensible a su voluntad, que busque venir y recibir para poderse poner a hacer. Hermanos, un corazón sensible a las necesidades que hay en las personas. Se necesita, lo necesitamos, hermanos. Necesitamos un corazón que le permita a la palabra entrar, profundizar, llegar y cambiar y transformar y hacernos como Jesús. Por eso necesitamos corazones sensibles y comprometidos con la voluntad de Dios. ¿Sabéis? Dios sabe que necesitamos este corazón y dice, y les daré un corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Hermanos, ese corazón es posible, se recibe y se vive porque lo necesita el discípulo. Permitidme ir al último punto. Versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, tercer punto y último. La tercera característica que nos identifica como discípulos de Jesús es cuando estamos comprometidos en su obra. Es decir, no se entiende un discípulo que no está comprometido con la obra del Maestro. No se puede entender. Estos dos versículos, hermanos, nos invitan a ver la necesidad de obreros y de orar por ellos, ¿vale? Es importante recalcar que los que recibieron aquí, en este texto, el llamado a orar, son los que fueron enviados en el capítulo siguiente. Es decir, no se nos llama solo a orar, se nos llama también a intervenir. Permitidme mencionar, para poder acabar con este punto, a Alex San Pedro, su famoso libro Igleburger, donde allí habla de que nunca hay tiempo para servir a Dios, o que difícilmente lo hay, y habla de que cuando uno es un niño, dice, ¿cómo vamos a servir a Dios? Cuando uno es niño, no tiene estudios, no tiene fuerza, no tiene estatura, además depende de sus padres y tiene que vivir su niñez. ¿Se entiende que un niñito no esté? Bueno, de los 12 a los 16, hermanos, ¿sabéis lo que pasa? Que empieza la adolescencia, que es una etapa difícil. Empieza el instituto, los nuevos amigos y amigas, el deporte, los cambios hormonales, los videojuegos. ¿Quién tiene tiempo para servir a Dios en el tiempo de adolescencia, si es el tiempo más complicado de todos los tiempos? Pero no, la cosa sigue. Uno cumple de 17 a 23 y ¿sabéis lo que sucede? Que empieza la universidad, horarios locos, exámenes, grupos de estudios, algunos empiezan a trabajar, empiezan los noviazgos. ¿Y dónde está el tiempo para servir a Dios? De los 23 a los 28 dice este hombre, bueno, busco trabajo, ya en serio, porque necesito una estabilidad económica. Puede ser que me quiera casar, lo cual empeora mi estabilidad económica, ¿no? Necesito tiempo para los preparativos. ¿Quién tiene tiempo que se quiera casar? ¿Quién tiene tiempo para el Señor con todo lo que hay que hacer? Y es cierto, además. A los 29, 30 ya me casé. Pero ahora me tengo que ajustar a esa relación, a los gastos, a los horarios. Nos tenemos que conocer y adaptar. Así que esperamos un poco más. De los 30 a los 40, ¿qué sucede ahí? Embarazos, niños, más gasto, menos sueño, más responsabilidades. Seguimos sin tiempo. De los 50 a los 60, a los 40, de 40 a 50, quizá, empieza de nuevo la rueda. Hijos adolescentes, antes éramos adolescentes, ahora son nuestros hijos. Y eso da más problemas que cuando éramos nosotros adolescentes. Pero resulta que tengo hijos adolescentes, problemas de adolescentes. Y si dura la etapa de la adolescencia, la de los padres, arréglate. De 50 a 60, ya hemos perdido las fuercecitas. Ya hemos perdido las fuerzas. Tengo hijos mayores, pero todavía tengo adolescentes porque he tenido 2 o 3. ¿Sabéis? Lo tengo complicado. Además tengo una complicación más. Mis padres se han hecho mayores. Y también me piden responsabilidad. Y empiezan a llegar los nietos, que también llevan tiempo. 65 años, me jubilo. Tengo menos fuerza,
pero ¿qué te voy a decir? Que llevo toda mi vida trabajando y me merezco un descanso, que trabajen los jóvenes. Y vamos a empezar la rueda. Y dice este hombre, acabando, que un día me muero y todo el mundo sabe, que en el cielo no hay trabajo. Hermanos, yo no digo que estas etapas no sean ciertas, son ciertas. Que también son excusas, seguro. Pero son ciertas, hermanos. Pero somos discípulos. Y en cada una de estas áreas, en cada una de estas facetas, yo tengo que ser un discípulo que sirve y que vive para su maestro, aquí y ahora y ante cualquier situación. Isaías dice, va Jesús y va Dios y le dice los proyectos que tiene, y sabéis, y le dice, ¿a quién voy a enviar, Isaías? ¿Quién va a ser mi mensajero? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Isaías? Estoy aquí, envíame a mí. Hermanos, la falta de obreros no se debe a la indisposición de Dios a llamar, sino más bien a la indisposición de las personas a oír y a obedecer. Así que permitidme concluir. Mirad, los judíos de aquellos tiempos tenían la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios, de amar a la gente, de enseñar los principios de Dios. Para nada fueron relevantes, sino todo lo contrario. ¿Y qué pasó? Jesús los apartó y puso en nuestras manos, como ya he dicho, esa responsabilidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué misión? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios necesita obreros. Y esta es la invitación. Dios necesita personas que quieran tener el corazón de Jesús para poder llevar adelante la obra. Dios necesita personas que pueden ver la cosecha, que ya está blanca para la siega y que ya empiezan a poner sus manos en el arado. Así que quiera Dios, hermanos, y esta ha sido mi oración esta mañana, quiera Dios tocar nuestros corazones en esta mañana por su Espíritu y hacer de nuestras vidas y por tanto de la Iglesia, de verdad, hacer un faro en medio del Mediterráneo, donde se anuncian las virtudes del Maestro que nos amó. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a entonar ahora un cántico que quisiera que pudiera servir para que reflexionemos cada uno en relación a lo que somos y a lo que espera Dios de cada uno.